El ciclismo era un deporte distinto, o eso decían. Nos contaron que ya no se podía, que el ciclismo había cambiado para siempre, que los días en que un solo hombre dominaba el Tour de Francia habían quedado atrás. Demasiado científico, demasiado táctico, demasiado especializado. La era dorada de leyendas como Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain era parte del pasado, o al menos eso pensábamos. Entonces apareció un joven esloveno llamado Tadej Pogačar. Desde los tiempos del mismísimo caníbal, ningún otro ciclista había doblegado el Tour de Francia a su voluntad de esta manera. Pero no son solo sus victorias lo que hacen diferente a Tadej, es su forma de ganar. Pogačar rueda con una mezcla de elegancia y crueldad, destrozando a los mejores escaladores del mundo mientras sonríe para las cámaras. Ataca cuando la lógica dice espera, rompe récords que se creían intocables, y parece cargar con el peso de la historia como si fuera una pluma. Desde el momento en que se enfundó su primer maillot amarillo en la contrarreloj final de 2020 en la planche de Beresfils, un día que pareció sacado de una novela de ficción, Pogačar ha convertido la carrera más grande del ciclismo en su escenario personal. Y es ahora, 5 años después de su debut en el Tour de Francia, cuando empezamos a darnos cuenta de algo que pocos se atrevían a creer. Puede que no sea solo un talento generacional. Podríamos estar contemplando al mejor ciclista de la historia del Tour de Francia. Esta es la historia de lo que ya ha logrado, lo que está a punto de hacer y los récords imposibles que pronto podrían estar solo en su poder. Desde que irrumpió en la escena del Tour de Francia, Pogačar ha sido diferente. En 2020, apenas salido de la adolescencia, ganó la carrera de una manera que nadie podía imaginar. Le robó el maillot amarillo a su compatriota y mucho más experimentado, Primož Roglič, en una contrarreloj que destrozó las expectativas y redefinió el futuro del deporte. Y parece ser que ni siquiera tenía puesto su potenciómetro. Ganó el Tour de Francia en su debut, siendo el primer ciclista en hacerlo desde Logan-Fignon en 1983. Además, se llevó el maillot blanco y el maillot de lunares, e incluso ganó 3 etapas en el camino. Un año después, regresó y desmanteló la carrera por completo, ganando no solo la clasificación general, sino también el maillot de lunares y el maillot blanco una vez más. Todo esto montando en bici con una audacia de alguien que sabía exactamente lo bueno que era y no sentía la necesidad de ocultarlo. En los años siguientes, su leyenda no hizo más que crecer. Ganó más etapas, coleccionó más maillots e incluso en la derrota, como en 2022 y 2023, siempre lograba apuntarse varias etapas. Luchó con tal ferocidad y brillantez que su grandeza, de alguna manera, aumentó. Y para 2024 estaba de nuevo en la cima, convirtiéndose en el tercer hombre en la historia en ganar la triple corona. Y todo esto antes de cumplir los 26 años. Los números de por sí ya son asombrosos, pero podríamos estar solo ante el comienzo de la leyenda. Cuando Pogačar ganó su primer Tour de Francia en 1920, se convirtió en el ganador más joven en más de un siglo. El único ciclista más joven en conquistar el Tour fue Henry Cornet, quien ganó una caótica y desacreditada edición de 1904 después de que varios ciclistas fueran descalificados. Pero a diferencia de Cornet, cuyo nombre perdura como una nota a pie de página histórica, Pogačar convirtió esa juventud en combustible. El esloveno es también el ganador más joven de 2 Tours de Francia. Y este año, si gana, buscará ser el ganador más joven de 4 Tours. En solo unos años también convirtió el maillot blanco en su trofeo personal. Desde 2020 hasta 2023 lo ganó cada año, 4 veces seguidas, más que cualquier otro ciclista en la historia. Ciclistas como Jan Ullrich y Andy Schleck comenzaron más jóvenes, pero Pogačar los ha dejado atrás en el récord histórico del maillot blanco, un récord que quizá nunca más volvamos a ver roto. Estos no son datos menores, son logros que se dan una vez en cada generación, el tipo de hitos que suelen pertenecer a los grandes ciclistas al final de sus carreras. Para Pogačar no son solo el punto de partida, son la base sobre la que está construyendo su carrera. No es suficiente con que haya batido récords, también ha establecido los tiempos más rápidos en muchas ascensiones del Tour. Y lo que es aún más notable es cuántos récords está a punto de alcanzar. Récords que se creían intocables, custodiados por nombres como Eddy Merckx y Bernard Hinault. Pero si comparamos lo que estas leyendas habían logrado a la edad de 26 años, empezamos a darnos cuenta de la precocidad del fenómeno esloveno. Tomemos, por ejemplo, las victorias de etapa. Antes de que comenzara el Tour de Francia de 2025, Pogačar ya tenía 7 victorias a su nombre. Y hasta hoy, en el Tour de 2025, suma 3 más, llegando a 20. Eso es más de lo que Bernard Hinault tenía a su misma edad,
y más de lo que Alberto Contador y Chris Froome tienen en total. Cavendish se encuentra en un nivel similar a la misma edad, el ciclista con el récord total de victorias en el Tour. Las 35 victorias de Cavendish es un reto complicadísimo de igualar, pero no imposible. El británico tuvo 6 años sin ganar etapas en total, pero también llegó hasta los 39 años participando en el Tour de Francia. ¿Podrá el esloveno igualar o superar esta marca? Las victorias de Pogačar abarcan una variedad de terrenos diferentes, desde contrarrelojes en terrenos variados hasta la alta montaña e incluso alguna llegada al sprint en la que la carretera pica hacia arriba. Parece que no hay terreno que se le resista. Si continúa promediando 2 o 3 victorias de etapa por Tour, o incluso 6 como hizo en 2024, podría incluso acercarse a este récord antes de cumplir los 30. Y luego está el maillot amarillo, el icónico maillot que viste al líder de la carrera. A día de hoy, Pogačar ha ganado, como sabemos, 3 Tours, pero ha vestido de amarillo un total de 44 días. Eso es más de lo que la mayoría de los ganadores del Tour de Francia logran en toda su carrera, y ya se encuentra entre los 6 primeros de todos los tiempos. El récord lo posee Eddy Merckx con 96 días, pero Merckx corrió el Tour de Francia 7 veces. Pogačar todavía está en su 6º Tour, y a este ritmo, si sigue compitiendo por la general en cada edición que comienza, y la historia sugiere que lo hará, está camino de igualar o incluso de superar ese número antes de que termine su carrera. Y si todo sigue a ese ritmo, podríamos verle superar las 100 jornadas de amarillo. Pero el más sagrado de todos los récords en la historia del Tour de Francia es, por supuesto, el de las victorias totales. Nadie ha ganado más de 5 ediciones oficialmente en los libros de récords. Este galardón lo comparten Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Miguel Indurain. Y sin embargo, cuando compara su trayectoria con la de Pogačar, la brecha se está reduciendo. A la edad de 26 años, Merckx tenía 2 victorias, Pogačar tiene 3 en este momento, Hinault solo tenía 1, Indurain, increíblemente, ninguna. Pogačar está, hoy por delante de todos ellos. Si gana el Tour de Francia de 2025, que parece ser que sí, será el ciclista más joven desde la década de 1950 en llevarse a casa 4 victorias totales. Y con la forma que está mostrando, una 5ª o 6ª victoria no parecen descabelladas. No es un sí, sino un cuándo. Ese 6º título, que ningún otro ciclista ha logrado, de repente ya no está fuera de su alcance. El corredor esloveno ya lo puede otear en el horizonte. Entonces, ¿qué pasará si sigue así? ¿Qué pasará si las caídas se mantienen a raya? Si la motivación sigue ardiendo y el hambre nunca se desvanece. Para 2026 podría ganar su 5º Tour de Francia y añadir otro puñado de victorias de etapa. Y en 2027 podría superar a Merckx, Hinault e Indurain con 6 victorias, y aún sin cumplir los 30. Un año después podría quedarse solo con 7 victorias y tal vez incluso acercarse a los 75 u 80 días con el maillot amarillo. Si las estrellas se alinean y las piernas lo permiten, podría estar muy cerca de un 8º o 9º título antes de cumplir los 32. Incluso ahora suena extravagante, pero de nuevo, todo lo relacionado con Pogačar ha sido extravagante hasta el día de hoy. Ha puesto el Tour patas arriba y quizá incluso supere el récord de Mark Cavendish para 2030. Hay ciclistas que ganan el Tour de Francia, hay ciclistas que definen una era, y luego están los talentos únicos en la vida que trascienden el deporte por completo, que hacen que las carreras más grandes del ciclismo parezcan su historia personal desarrollándose en tiempo real. Pogačar está escribiendo esa historia ahora mismo. No solo está coleccionando maillots amarillos, está reescribiendo lo que significa ser un campeón. Rueda con un coraje y un estilo que evocan el pasado, y sin embargo, sus números y logros sugieren algo completamente nuevo. Un ciclista de un molde diferente, un ciclista que convierte los récords imposibles en posibles. Y lo más aterrador es que ni siquiera ha cumplido los 27 años.